Nuevamente, bienvenidos al canal de Filósofo 777. Estaba leyendo un artículo de opinión en Runrunes, está titulado ¿Qué pasará allá adentro?, por Julio Castillo Sagarzazú, que me llamó mucho la atención y quisiera compartírselo a todos ustedes. Comienza de la siguiente manera. Pasan cosas al interior del gobierno. Pasa mucho más que cuando los venezolanos hace un año llenamos las calles y el mundo vio con cuánta ferocidad podía el régimen responder a las demandas de democracia en el país. Obviamente, lo que pasa ahora no está desligado de lo que pasó ayer y mucho tiene que ver con ello. Sin embargo, ahora sentimos que el gobierno se mueven cosas que no se movían. Por ejemplo, los gobernólogos tendrán su teoría y los que lo conocen más, a lo mejor están dateados sobre lo que allí ocurre. Este personaje escribidor, munido de olfato, tejerá una teoría quizás peregrina, pero que va de seguidas. Actualmente el país es inviable y ciertamente siempre se puede estar peor y manipular las necesidades colectivas para atornillarse más en el poder. Pero es que en Venezuela el asunto va más allá del poder. En Cuba, por ejemplo, mantener el poder es un tema básicamente político e ideológico. La corrupción de allá es otra cosa. Los recursos que manejaron los Castro fueron siempre relativamente modestos y sirvieron para crear unas canonjías y unos privilegios relativamente limitados. Solo el entorno muy cercano a la clique gobernante se beneficiaba. Siempre cuento esta anécdota ilustrativa de lo dicho junto con el amigo Asdrúbal González. Dice el escritor, me encontraba en un viaje en La Habana y estuvimos de visita al embajador venezolano Gonzalo García Bustillos. Y estando allí llegó un importante ministro de los más emblemáticos y conocidos y vino a preguntar si él podía venir con su esposa a la recepción del 5 de julio para que ella pudiera comer bien una noche. Se despidió, se montó en su vehículo Lada, que él mismo iba manejando, no prendió y todos tuvimos que salir a empujarlo para que arrancara. ¿Alguien se imagina a un ministro de este régimen venezolano empujando su Lada? Pues no, y allí hay una diferencia esencial sobre los privilegios que se manejan en el país y que explican las razones por las cuales el saqueo nacional y las impúdicas cifras de la corrupción criolla se convierten en un tema esencial para explicar por qué estos señores están donde están. Estas cifras no solo han servido para mantener una camada amplísima de funcionarios apegados como una garrapata al poder, sino también para haber creado una red de cómplices, prestanombres, testaferros, comisionistas, banqueros y empresarios que igual juegan para uno y para el otro lado y que son una base sólida de sostención del status quo de estos desgraciados. Decía el viejo Marx que el ser social determina la conciencia, para explicar que un entorno de privilegios y comodidades terminaban influyendo en la manera de pensar de la gente. Mi abuela, de manera más plástica, decía gato que pisa la alfombra, mas nunca vuelve al tejado. Por eso, miles de dirigentes rojos, civiles y militares, venidos de la nada, vestidos ahora por la corrupción, van a defender esos privilegios y van a adoptar su manera de pensar a la vida muelle que tiene. Ese fenómeno es el que han hecho tan importante las sanciones económicas individuales a los capitostes del régimen y a sus familiares y allegados. Las crisis existenciales que están generando en las familias y en torno de los más comprometidos con la corrupción es grande y está empujando como un ariete sobre los monolitos del régimen. ¿Algo está cambiando producto de esta presión? Por supuesto que algo está cambiando. Semana pasada dábamos cuenta de la operación Cambio de Rostro para la negociación que el gobierno ha puesto en marcha. Para la verdadera, no para la chimba que se ha prestado como los teloneros Bertucci, Fernández y otros personajes menores. En esa operación, la de verdad, ha participado como protagonista Rafael Lacaba, un nuevo actor de la pieza, un actor necesario, porque como allí saben que es cierto aquella máxima de McLuhan que nos advierte que el medio es el mensaje.
pues han decidido cambiar el medio para ver si el mensaje de una negociación le es más creíble a los señores del norte del Río Grande. De manera entonces que el asunto va caminando. La liberación de Holt le ha seguido la medida sobre varios presos políticos de cambiarlos de cárcel, un tema que no es menor para un gobierno que asegura que se pudrirían en sus mazmorras y que acusaban a inocentes de los peores crímenes de nuestra legislación penal. Es un claro mensaje, titulado a quien pueda interesar. Se produce también en el marco del informe de los expertos de la OEA que da pie a recurrir ahora a la Corte Penal Internacional de La Haya. Para quienes han recibido la medida o para sus familiares, se trata de un respiro mientras consiguen la libertad plena. Los venezolanos nos dejan la apertura de una rendija en un muro cerrado a cal y canto. Nos deja además la maravillosa imagen de la dignidad del general Vivas gritándole al mundo por las cámaras de BTV: muera la tiranía, viva la libertad. Falta saber ahora si ocurre igualmente algo en relación con los militares presos de la última jornada. Están procesados por delitos de rebelión y son la expresión más nítida de la ola de malestar que actualmente recorre las Fuerzas Armadas. Si las cosas comienzan a moverse también allí, podríamos estar hablando de una vertiginosa situación de reacomodos en el seno del régimen. Podríamos incluso llegar a decir que la transición o una forma de ella ya se ha puesto en marcha. Entonces pregunto, ¿qué pasará allá adentro? Algún día alguien entonces nos echará el cuento. Este es el artículo de Julio Castillo Sagarzazú, titulado ¿Qué pasará allá adentro? Y haciendo un análisis corto de este artículo, de verdad ya me llama la atención o me llamó la atención el hecho de que él explica que un ministro en Cuba quiere llevar a su esposa a comer para que por primera vez coma bien. Esa es una de las realidades que Venezuela tiene que conocer. Cuando nosotros decimos que Venezuela se va a volver igual a Cuba, el cubano, hay que entender que el cubano ha aceptado el socialismo primero por miedo y por presión, pero segundo, por convicción. Allá en Cuba no se ve a los ministros cubanos teniendo cuentas en Andorra. No se ve a los ministros cubanos con Lamborghinis, con carros importados. No se ve a los ministros cubanos viviendo en mansiones, con piscina o con escoltas. En Cuba, un ministro cubano es una persona que gana un poquito más del sueldo mínimo, un poquito más, pero que no cambia su status quo. Solamente lo único que lo diferencia es el respeto al Partido Socialista y la cobertura que le da el Partido Socialista, la importancia que le da el Partido Socialista al personaje. Pero en cuanto a plata, gana un poquitico más del mínimo. ¿Sí? Yo lo repito, lo que la gente respeta es el poder o el nombramiento, pero la persona no vive lo que vive aquí en Venezuela un ministro aquí gana la millonada del mundo, lo gana en dólares, le pagan en dólares y se roba los dólares. En Cuba, un funcionario que robe y que se ha descubierto robando, las sanciones son gravísimas, gravísimas. O sea, es algo que lo podría llevar inclusive hasta la muerte. Así que solamente una mínima camada alrededor de los Castro son los que gozan de los lujos. Y eso los llaman lujos necesarios por el poder, necesarios para mantener supuestamente el control, y eso es algo que se lo vendieron al pueblo cubano. Entonces, como le digo, la ideología del cubano es que todo el mundo tiene que repartir lo que tiene y todo el mundo debe ser equitativo. Por eso todo el mundo gana el mismo sueldo, 15 pesos, y eso es el sueldo que ellos tienen, y de ahí no se mueven. La diferencia del venezolano es que el venezolano, el que se atornilla, busca ganar aquí, busca ganar allá, él busca ganar por un lado, busca ganar por el otro. No sé si me hago entender. Entonces, esto es lo que va a generar una implosión.
En Cuba no hay la implosión porque la gente entiende que todo el mundo está llevando, hasta el ministro lleva. Le estoy leyendo un artículo donde el ministro tuvo que empujar su Lada y llamar a los que estaban en el sitio a que le ayudaran a empujar el Lada para él poderse retirar del lugar. Aquí no. Aquí en Venezuela vemos a gente llegar con camionetas blindadas, bajarse con 40, 50 guardaespaldas para proteger a un pobre ridículo, simplemente que lo que está allí, como les dije antes, atornillado a un poder que el pueblo no le dio. Y cuando el pueblo ve esto, la indignación del pueblo, los mismos chavistas, los mismos maduristas, al ver y al darse cuenta, y que sobre todo les toque su estómago, a ellos se les va a olvidar, la ideología, porque esto que se vive en Venezuela no es socialismo, no es comunismo, porque no tiene nada que ver con ideología. Aquí para un chavista madurista, estar allá es estar esperando que les den algo. En Cuba, el socialista no es socialista porque está esperando que le den algo. Un cubano no está pensando que va a ser ministro porque va a llegar a tener plata, jamás y nunca, al contrario. Ellos prefieren desligarse de eso porque cuando usted llega a un cargo, todos los ojos se ponen sobre usted, absolutamente todos. Entonces, esa es la gran diferencia. Y que viene una implosión, la viene. ¿Por qué? Porque las circunstancias lo demuestran. Esto que está pasando con los militares, la cantidad de militares, de los oficiales detenidos, la firma de un documento de compromiso, de lealtad, eso nos está diciendo y nos está prendiendo las alarmas de que dentro de la Fuerza Armada Nacional hay mucho descontento. Y solamente basta que usted entre a Fuerte Tiuna y escuche las olas, porque se escuchan los hables, se escuchan los comentarios, sargentos, capitanes, mayores, tenientes coroneles, se escuchan rumores, se ve el rostro de los militares. Cuando un civil los mira, ellos sienten que el civil los detesta y ellos lo miran como con cierto recelo porque saben que ellos están llevando cosas, y están llevando insultos y están llevando el rechazo de la población por algo que quizás ellos no han hecho, lo han hecho generales que están encima de ellos, que están viviendo en sus mansiones mientras que ellos siguen llevando del mismo bulto. Esa es la realidad. Por eso vuelvo y repito, ¿qué pasará allá adentro? Bueno, ese es el mensaje que les quería compartir el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieres algo que decir o algo que quisieras analizar, me gustaría que lo dejaras en la caja de comentarios, que me regales un like sobre todas las cosas y que lo compartas en tus redes sociales. Como siempre, recibe un abrazo rompecostillas de tu hermano y amigo, Filósofo 777.